cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país, usando la cabeza, movidos por el corazón. BAM. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Horizonte BAM. Gracias por conectarse, por estar del otro lado, por tomarse el tiempo para disfrutar realmente de estas últimas horas de la tarde, porque estaremos compartiendo con ustedes información muy valiosa que estamos seguros le van a sacar provecho. Así que, de nuevo, en nombre de BAM, le damos la más cordial bienvenida a este evento, en el cual estaremos platicando sobre las perspectivas económicas de cara ya al segundo semestre de este año 2021. Para dar inicio, voy a ceder este espacio a Michael Saborío, vicepresidente de Banca Empresarial de BAM, que tiene un mensaje para todos ustedes. Así que, buenas noches, Michael. Muchísimas gracias, Anitza. Es para mí realmente un gusto poder darle la bienvenida a nuestros clientes a este espacio que ya se ha vuelto costumbre por parte de BAM, al que hemos denominado Horizonte BAM. Un espacio para compartirles las perspectivas de la economía global durante este primer semestre, que podamos ver juntos también proyecciones preliminares para el cierre del 2021. En BAM creemos firmemente en la importancia de generarle valor a nuestros clientes en las distintas etapas, ¿verdad? Y realmente hemos vivido últimamente, el año pasado, este año, muchos cambios y muchos retos, pero definitivamente también muchas oportunidades. Hemos visto a un país levantarse de forma rápida, de forma acelerada. Eso en BAM nos motiva y lógicamente se vuelve también un compromiso firme hacia nuestros clientes, hacia acompañarlos, hacia estar muy cerca y que sientan de BAM esa organización que está siempre dispuesta a acompañarlos en esas inversiones tan importantes y tan relevantes. Si algo aprendimos de esta pandemia es que el empresariado del país es una parte fundamental para la creación de empleo y para finalmente llevar a este país a donde todos queremos, a lo más alto. Y ahí pues BAM lógicamente se compromete y es para nosotros siempre algo fundamental en continuar lo que hemos denominado nuestro propósito, el realmente ser facilitadores y potenciar el desarrollo económico sostenible. Y eso es una parte fundamental que se logra siempre con el entusiasmo y con la iniciativa que tienen ustedes, los empresarios más importantes de este país. Como les decía, hoy vamos a ver un poco de proyecciones para el cierre del 2021. Esperamos que en esta charla les podamos agregar valor y que lógicamente sea un insumo importante entre sus empresas para una mejor toma de decisión. BAM, como saben, es una organización que está en constante evolución. Buscamos siempre crear espacios como estos, asegurando que en cada interacción con ustedes cumplamos nuestro propósito de promover precisamente ese desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Entonces, realmente me entusiasma muchísimo poder darle la bienvenida a este espacio. Les agradezco enormemente el tiempo que se toman de su valiosa agenda para acompañarnos el día de hoy. Para nosotros realmente nos gozamos mucho de este tipo de interacciones y nos encanta saber que a través del equipo de BAM podemos agregarles valor. Hoy la charla va a estar en cabeza de Carlos Ortiz, quien me enorgullece muchísimo poder decir que es alguien que forma parte del equipo de BAM, que forma parte del equipo de Banca Empresas, y de esa manera poder decirles que desde capacidades internas podemos hoy tener este tipo de espacios y este tipo de charlas que ojalá sean lo más interactiva posible, ojalá interrumpan mucho, ojalá tengan muchas preguntas y que lógicamente podamos hacer de este espacio lo más dinámico posible desde esta nueva virtualidad, que no por eso queremos que sea menos cercana y menos dinámica. Pero así que me entusiasma muchísimo poder darle nuevamente la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por conectarse a Horizonte BAM y regreso con Anitza para continuar con el itinerario del evento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así es, muchas gracias, Michael. Como muy bien lo dijo él, hemos preparado este espacio para que nos sintamos cerca, independientemente de dónde estemos, en la oficina, en la casa, si lograron conectarse a través del teléfono celular
hoy van a estar escuchando puntos muy valiosos que estamos seguros van a aportar a esas estrategias, a esas decisiones que cada uno de ustedes tiene que tomar en la organización que representan. Antes de entrar de lleno a la charla, me gustaría también brindarle este espacio a Alejandro Bolaños, gerente de banca empresarial, quien nos va a comentar un poco más acerca de Horizonte BAM. A él también le damos las buenas noches y le cedemos la palabra. Adelante, Alejandro. Gracias, Anitza y Michael. Muy buenas noches y gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. En BAM nos mantenemos fieles a la premisa que nuestros clientes son el centro y la razón de lo que hacemos. Trabajamos por brindarles las mejores soluciones financieras a través de la innovación, la cercanía y la empatía, tanto con nuestros clientes individuales como empresariales. Buscamos ser parte del cumplimiento de sus sueños y metas trazadas en cada etapa de su vida y empresa, de la mano de un servicio personalizado, productos a la vanguardia e iniciativas con valor agregado. Como parte de nuestra propuesta, por medio de Horizonte BAM, buscamos complementar el conocimiento económico que tenemos del país y contribuir a que nuestros clientes empresariales y pymes logren transformar e innovar junto a su equipo la organización, para apuntalar su desarrollo y asegurar un crecimiento exitoso. BAM cuenta con un equipo capacitado, con amplia experiencia en inteligencia de negocios, negociación y normativa comercial, integración tributaria y económica. Esperamos que este evento aporte valor a cada una de sus organizaciones. Regreso contigo, Anitza, y agradezco nuevamente a cada uno por estar presente en Horizonte BAM. Muchas gracias, Alejandro. Sí, yo creo que ya todos estamos ansiosos para tener un mayor contexto. ¿Qué va a suceder en estos últimos meses del año, sobre todo con nuestra economía? Antes de arrancar y ya de entrar de lleno con todos los datos que queremos compartir con ustedes, les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica. Contaremos con la intervención de Carlos Ortiz. Él es jefe de inteligencia de negocios y va a estar hablando de la economía global durante el primer semestre y proyecciones de cierre del 2021 y por supuesto estaremos haciendo una revisión de indicadores de corto plazo en el plano nacional. Temas muy, muy interesantes y por supuesto que van a surgir interrogantes, preguntas, dudas de parte de ustedes y eso es lo que queremos, que sí, que sea interactivo y que todos puedan sacarle provecho a esta plática. Por eso los invitamos que a través del chat que ustedes encuentran en esta plataforma del lado derecho de su pantalla puedan dejar todas estas preguntas, inquietudes, comentarios, si quieren aportar, incluso todo es bienvenido. Eso sí, los invitamos a que coloquen su nombre para poder darles una respuesta más personalizada y luego, si no, por supuesto, nos estaremos comunicando directamente con ustedes. Pero en cualquier momento pueden dejar allí sus preguntas y nosotros luego sí vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas para que todo quede aclarado. Ahora sí, tengo el gusto de presentarles a nuestro expositor esta noche. Carlos es licenciado en Economía de la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con diferentes cursos en gestión y análisis estadístico y económico por el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, y también la Agencia Española de Cooperación Internacional. Además, posee un diplomado en integración económica por la Unión Europea. Cuenta con más de 18 años de experiencia en gestión estadística y estudios económicos y forma parte de la familia BAM desde hace más de 3 años como jefe de inteligencia de negocios. Fue muy breve la introducción porque pudiéramos seguir aportando allí datos de Carlos, pero yo creo que a través de sus palabras y de su presentación lo vamos a pasar a conocer un poco más. Así que ahora sí entramos de lleno a lo que venimos. Carlos, bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles que nuevamente nos dan la oportunidad de llegar a ustedes en este tipo de eventos que son pensados para ustedes. Así es que gracias por su compañía, gracias por su presencia y gracias por las preguntas que nos puedan trasladar a través del mecanismo que ya Anitza nos compartió. Sin más, entonces, comencemos. Creo que es importante que hagamos hincapié que estamos un poquito más de un año después de la pandemia y de estos 18 meses más o menos que llevamos experimentando y aprendiendo sobre la marcha, pues hay muchas reflexiones que hacer. Y la primera que yo quiero compartir con ustedes es esta tomada de McKinsey que dice
textualmente, el futuro pertenecerá a las empresas que colocan la tecnología en el centro de su perspectiva, capacidades y mandato de liderazgo. Encuentro muy importante que hablemos de tecnología al inicio de esta presentación, porque si bien sabemos que el mundo se encaminaba desde hace mucho tiempo a una adopción tecnológica, se volcaba a los servicios electrónicos, la pandemia aceleró esta situación y pues obviamente todos tenemos que ir sobre la marcha, ¿verdad? Interesantísimo cómo de más de 7.83 billones de personas que somos en el mundo, alrededor del 66% tienen acceso a una conexión vía teléfono celular y casi el 60% son usuarios de Internet. ¿Qué nos dice esto? Estamos en la era donde la adopción digital ya no es una opción, es literalmente una obligación. Pero si vamos un poco más de fondo, sin detenerme tanto en el resto de regiones, pueden ustedes observar cómo en Centroamérica se estima que para enero del 2021 cerca del 67% de la población son usuarios de alguna forma por alguno de los medios disponibles de las redes electrónicas, de la conexión electrónica, de las redes sociales. Pero yendo más un poco más, haciendo doble clic a esto, del más o menos 18 millones de personas que somos en Guatemala, según proyecciones de las Naciones Unidas, tenemos más de 20 millones de conexiones vía celular. Esto significa que en cierta cantidad de población hay al menos 2 celulares por persona y más del 65% de la población en Guatemala son usuarios de Internet y más del 51% se encuentran activos en más de una red social. Lo que estamos entendiendo aquí es que en Guatemala la adopción digital ya es un hecho, ya ha penetrado a todos los ámbitos socioeconómicos y ya no distingue edades, ¿verdad? Esto es muy importante porque toda nuestra realidad en Guatemala se ha volcado también a la necesidad de la adopción de medios digitales para los nuevos modelos de negocio. Si vamos un poquito más de fondo, y trataré de no detenerme mucho en estas diapositivas para aprovechar el tiempo, así es que pido disculpas si voy un poco rápido, más del 44% de la población usuaria de Internet en Guatemala utilizan los medios electrónicos para sus gestiones financieras. Y también acá pues hay una serie de estadísticas que de pronto pues ustedes podrán analizar más adelante cuando les hagamos llegar esta presentación, pero los medios electrónicos siguen siendo una realidad en el país. Y más interesante todavía, vean ustedes los resultados del estudio de la Cámara de Comercio relacionado al comercio electrónico 2019-2020, cómo la adopción digital en los negocios en Guatemala ya traía una tendencia bastante positiva, un dinamismo bastante bueno. Y vean ustedes, según las proyecciones de cierre para el año 2020, se ha triplicado en algunos casos los negocios por medios digitales. Esto es importantísimo porque la adopción digital permite a todos los modelos de negocio tener más cercanía con los clientes, rapidez, reducir costos y por ende tener precios más bajos, tener productos de primera necesidad al alcance de todos por un par de clics y además pues mayor seguridad al momento de hacer las transacciones y esto se traduce en fidelización de nuestros clientes. ¿Por qué es importante todo esto? Porque yo les hago iniciamos esto con esta información de los medios digitales, porque en el mundo todos estamos bajo esa misma perspectiva. Como ustedes recordarán, en anteriores oportunidades les hemos trasladado resultados de las encuestas mensuales que McKinsey y Asociados realiza alrededor del mundo a más o menos 1,000 o 2,000 líderes empresariales a nivel mundial. Sus respuestas son bastante interesantes y me parece muy oportuno compartir algunas con ustedes. En principio, la pandemia ha aumentado drásticamente la velocidad a la que lo digital está cambiando los negocios. Anteriormente, teníamos actividades a nivel empresarial que se realizaban más o menos cada trimestre, una vez al año, y sin embargo, a partir del shock que supone el año 2020, el año de la pandemia, comenzamos a acelerar los procesos de adopción digital y a revisar estas actividades y como pueden ver ustedes en la gráfica que tenemos a la derecha, algunas han trasladado, se han acelerado y han pasado de ser
trimestrales a mensuales e incluso semanales en algunas industrias un tanto más digitalizadas. Importantísimo entonces ver cómo evoluciona el mundo en este tipo de adopciones digitales. Así también, ¿qué cambios están esperando los líderes empresariales de cara al 2023, digamos en un mediano plazo? El 64% de las respuestas indican que las empresas necesitan crear nuevos negocios digitales. Es decir, la pandemia supuso un shock que nos obligó a rediseñar nuestro modelo de negocios. Pero más importante aún, y creo que acá es bueno hacer una reflexión, un 11% de los encuestados indican que el modelo actual de negocios permanecerá, su modelo actual de negocios permanecerá económicamente viable y sin cambios digitales. Esto es muy importante y esta reflexión creo yo que tenemos que hacerla todos. ¿Será posible que en un mediano plazo este modelo económico sea sostenible? Yo creo que no. Yo creo que la adopción digital es un hecho que nos alcanzará a todos en cualquier momento. ¿Qué están haciendo las empresas para satisfacer las nuevas demandas? Más de un 65% están incrementando sus recursos para iniciativas tecnológicas y digitales. Esto hace que reduzcan otro tipo de costos y que incluso el trabajo remoto que todos hemos adoptado en alguna medida ayuda también a reducir estos costos. A partir del año 2020, los ejecutivos tienen una visión más estratégica de la tecnología, dejándola de ver como un simple costo y siendo una inversión valiosa que los pone por delante de sus competidores. En ese sentido, un 7% se plantea convertirse en una empresa de tecnología, volcar completamente su modelo de negocios a la tecnología, y un 51% indica que desea diferenciarse de sus competidores a través de la adopción tecnológica. Esta debería ser la meta, innovación tecnológica para todos. En conclusión, la recuperación de la crisis nos ha traído cambios estratégicos necesarios para que podamos estar preparados para lo que viene. No es que estemos pesimistas, eso creo que lo deseo dejar muy claro. Más bien tenemos que estar preparados para que en un evento similar al que acabamos de vivir, que es incierto, no nos vuelva a tomar desprevenidos. Hablando un poco más de percepción económica de estos líderes empresariales, hasta junio de 2021, como pueden ver ustedes en la penúltima gráfica, la proyección de un mejor escenario económico iba en permanente incremento. Pasaba de un 56% de percepción de un escenario mejor que el año pasado a un 81%. Sin embargo, en el último estudio, actualmente el 71% de los encuestados piensan que para lo que resta del año tendremos mejores escenarios. Esto es muy interesante porque lo que estamos viendo es un optimismo cauteloso, como dice el título de esta diapositiva. ¿Por qué un optimismo cauteloso? Porque estamos viendo algunas señales que nos llevan a pensar que debemos ir con calma en algunas decisiones en tanto la economía comienza a estabilizarse después de ese shock que nos sacudió a todos. Pero hay cosas muy positivas que no podemos dejar de ver. Con la recuperación económica se reactivan algunos escenarios y especialmente el escenario humano. Sabemos que los más afectados al final de cuentas en todo el shock de la pandemia pues fueron las personas, ¿verdad? Muchos perdieron su empleo o estuvieron aislados durante meses, muchos no pudimos trabajar, algunas empresas tuvieron que cerrar o suspender sus actividades. Sin embargo, para junio del 2021, el 54% de los encuestados, de los ejecutivos encuestados, perciben una reducción en el desempleo real en los sectores que ellos representan. Esto es un incremento bastante esperanzador, ¿verdad? Y lo vamos a ver con las estadísticas que traemos más adelante. Aún tenemos riesgos latentes que ponen en tela de juicio las buenas proyecciones. Por eso es que estamos hablando de un optimismo moderado, ¿verdad? Los 5 principales riesgos para que estas proyecciones sean una realidad es, en principio, la pandemia. Es decir, ya hemos superado el primer obstáculo, ya entendimos cómo funciona la pandemia, ya sabemos cómo hacerle frente, pero sigue siendo algo totalmente desconocido para nosotros, ¿verdad? Es decir, sigue siendo incierto. Así también, pues, la presión inflacionaria que hemos estado observando es un riesgo latente y vamos a tratar de entender en esta presentación a qué se debe principalmente.
Además, todavía existe la posibilidad de posibles interrupciones en la cadena de suministros. Estamos aprendiendo a lidiar con esta realidad, con el virus latente y presente en el mundo. La cadena de suministros se interrumpió durante varios días. Esto supuso muchas alteraciones en las producciones o en el comercio en general. Todavía existe el riesgo, la percepción de riesgo de que esto vuelva a suceder. Evidentemente, hemos aprendido también sobre la marcha, esperamos que eso no suceda, pero sigue siendo un riesgo. Tampoco podemos ignorar los conflictos sociopolíticos locales. Y bueno, pues esto, cada país, cada región tiene los propios, ¿verdad? Y sin embargo, algunos externos también nos ejercen alguna influencia, alguna presión a nivel local, ¿verdad? Y por último, los altos niveles de deuda pública. Esto es interesante. ¿Por qué preocupa a los ejecutivos los altos niveles de deuda pública? Pues porque eventualmente esto tendrá que pagarse en el mediano o largo plazo y pues únicamente se podrá pagar con una correcta ejecución económica en donde la economía pueda desenvolverse eficientemente y que esto permita generar los ingresos al Estado necesarios por medio de la tributación para que pueda hacerse posible el pago de esta deuda pública, ¿verdad? Entonces, evidentemente preocupa a los empresarios porque esperamos pues cumplir con ese crecimiento económico que nos estamos proyectando. Con ese fin de hablar de los riesgos que se perciben con la pandemia, es necesario ver el ritmo de vacunación de algunos países. ¿Por qué hablamos de vacunación? Porque la mayoría de países, si no es que todos, han entendido que la inmunización de la población es fundamental para cumplir con el proceso de recuperación económica que nos hemos trazado. ¿Por qué inmunización? De alguna manera esperamos no volver a caer en esos contagios masivos que sean letales, como en algún inicio pensábamos cuando no conocíamos qué hacer con la pandemia. Y pues obviamente por eso todos hemos optado, todos los países han optado por la inmunización como la salida a esto, ¿verdad? Sabemos que hay desigualdad en la realidad de cada región, sin duda alguna, y los países más desarrollados y con mayor producción propia de la vacuna son los que llevan la delantera, sin duda, mientras que los países referentes para la economía guatemalteca como México y Colombia llevan niveles intermedios. Guatemala, sin embargo, está rezagada con solamente un 5% de la población inmunizada. Y acá hago énfasis, estas son estadísticas de vacunación completa, es decir, una única dosis para aquellas vacunas que solo así lo requieren o la dosis completa para aquellas que requieren dos vacunas, ¿verdad? Solo un 5%. No estamos preparados para una nueva ola de contagios y si bien no se prevén nuevos confinamientos, la población sigue estando vulnerable. Y si la población está vulnerable, pues la población es la base de la economía. Todos somos la base de la economía y entonces pues evidentemente sigue siendo un riesgo latente para el desempeño económico esta vulnerabilidad de la población. En ese sentido, dando vuelta a la página, veamos entonces cuál es el panorama económico para la región, para el mundo. En principio, con la última revisión de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional, encontramos una mirada muy positiva para la economía de todas las regiones. Hay excelentes noticias para Estados Unidos y se espera un crecimiento económico para el cierre del año. Sin embargo, la zona euro, que fue una de las zonas más afectadas, recordemos que la zona euro fue la primera en recibir el embate de la pandemia cuando comienza a salir de China, ¿verdad? Evidentemente, ellos son los primeros en aprender a luchar contra este virus desconocido y fueron los más afectados. Sin embargo, para ellos se espera un crecimiento del 4.6% que no será suficiente para superar esa caída de 6.5% que tuvieron el año pasado. Pero aún a pesar de ello, estamos observando crecimiento económico. Es interesante cómo en el caso de China no se registró una caída económica como se había proyectado en un inicio del año 2020, cuando la pandemia ya era una realidad, y terminaron con un crecimiento de 2.3%. Impresionante lo que sucede con China y pues vean ustedes, se espera que para el año 2021 cierren con un crecimiento de 8.1%, que superará el dinamismo proyectado en todas las regiones. Latinoamérica también tuvo una
un efecto drástico de la pandemia. Vean ustedes, en 2020 se registró una caída de 7% y esto está altamente influenciado por las economías que lideran la región: México, Brasil, Chile, Argentina. Sin embargo, para el año 2021, para el cierre del 2021, se proyecta un crecimiento de 5.8% y se espera que este sea el año que detone el inicio de la recuperación económica para la región. Este es el caso también de México, ¿verdad? México registró una caída de 8.3% y se proyecta un muy buen crecimiento de 6.3% para el cierre del año, lo cual de pronto no termina de compensar esa caída económica, pero sí, como decía hace unos minutos, es el inicio del proceso de recuperación económica que termine de permear, de contagiar en el buen sentido a los países que estamos cercanos y que somos socios comerciales. Si hablamos un poco de América Latina, entonces, haciendo doble clic a la región, pues decíamos, hay buenas noticias. El caso más interesante, digámoslo, antes de hablar de Guatemala, es El Salvador. Registró una de las peores caídas en la región con un 8.6% y se espera que en 2021 inicie su proceso de recuperación económica que permita llegar a la mitad del camino perdido en el año pasado. Algo parecido se espera para Costa Rica y recordemos, es interesante, ¿no? Son los países en la región centroamericana que llevan un mejor proceso de vacunación, pero todavía su economía no termina de levantar como se esperaba para la recuperación económica que supuso el año 2020. Pero en comparación, Guatemala, que tuvo una caída de 1.5% el año pasado, la menor en toda la región, en toda Latinoamérica, se espera que tenga un crecimiento medio de 4%, lo cual estaríamos superando con creces lo que sucedió, lo que nos tocó vivir el año pasado. Pero vamos a profundizar de eso en las slides que les tengo preparadas para más adelante. Hablemos un poco de inflación. Este es uno de los temas que más nos ha preocupado a todos. Y que pues obviamente hemos experimentado, hemos vivido ese incremento de precios a nivel mundial. Esto sí es un tema sensible, pero tenemos entendido que hay más de un componente que lo puede explicar. En principio, ese efecto que estamos percibiendo es algo que se denomina efecto base, ¿verdad? En el año 2020 tuvimos procesos de inflación e incluso en algunos momentos de deflación, ¿verdad? Los precios evolucionaron negativamente y esto evidentemente cuando existe recuperación económica, cuando se recupera la demanda de algunos bienes que habían estado deprimidos durante estos periodos de confinamiento que nos tocó vivir, pues se presionan los precios nuevamente al alza para que recuperen el camino perdido durante estos meses complicados. Evidentemente, eso hace que se perciba ese efecto inflacionario tan drástico que estamos viviendo. Sin embargo, se esperaría que para el cierre del año, la mayoría de regiones, como pueden ver ustedes en esta gráfica, tiendan a recuperar sus niveles tradicionales de inflación, es decir, la inflación no es del todo mala, se espera que tenga un comportamiento estándar y estable, ¿verdad? No es bueno que los precios decrezcan por completo ni que tampoco crezcan aceleradamente, sino una evolución normal al ritmo de la economía y se espera que ya para 2022 pues regrese a la normalidad si se cumplen algunas situaciones necesarias para ello que pues vamos a ahondar a continuación, ¿verdad? El otro elemento más determinante para este proceso inflacionario que hemos experimentado es la demanda de algunos productos básicos que se ha estado detonando, como los derivados del petróleo, ¿verdad? Esto supone una presión al alza impresionante, no solo para esta mercancía, sino para todas las que tienen alguna dependencia directa o indirecta de la misma, ¿verdad? Evidentemente, luego de los meses de confinamiento, los consumidores dejaron de demandar tantos derivados del petróleo, pues estábamos trabajando en casa, estábamos confinados, no utilizábamos los medios de transporte tradicionales, no hacíamos viajes largos de fin de semana. Hubo una reducción en la demanda de petróleo y eso provocó que existiera una caída enorme en los precios. Y obviamente ahora que estamos en proceso de recuperación económica, de una reapertura total de las economías, pues obviamente tendemos a consumir más y esto vuelve a presionar los precios al alza. Y por eso es que estamos observando esos efectos sobre los precios del petróleo. Esto aunado también
a que pues por ahí los países productores están aprovechando esta coyuntura y han estado ejecutando algunos recortes programados en la producción, lo cual se esperaría, según la Administración de Energía de los Estados Unidos, que tienda a normalizarse para el cierre de este año. Es decir, si se cumple el pronóstico y los acuerdos alcanzados y que pues, nos comparte aquí la Administración de Energía de los Estados Unidos, se esperaría que al final del año el barril de petróleo, al menos el WTI, que es el que nosotros demandamos, tienda a estabilizarse alrededor de los $65 por barril. Esto sería una muy buena noticia porque entonces también significaría la estabilización en los precios que dependen o que están influenciados por el petróleo. Y pues la proyección para el 2022 es que tienda a recuperar los niveles previos a la pandemia, en donde pues tenía un excelente equilibrio alrededor de los $60-65 por barril. Así también algunas otras mercancías han estado experimentando algunos incrementos de precios bastante sustanciosos y todos tienen más o menos la misma explicación. Por ejemplo, los precios del acero que han estado registrando niveles récord en muchos años, también tienen una explicación de demanda. Si ustedes ven en estas gráficas, esta es la trayectoria del consumo de importaciones de acero en China y en Estados Unidos. Luego de algunos años con cierta estabilidad en el consumo de acero, vean ustedes a partir del año 2020, salvo los meses de encierro obligado, se ha disparado ese consumo y lo mismo sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Esto significa que la presión de demanda, pues evidentemente ejerce una presión sobre los precios y por eso es que estamos observando esos procesos inflacionarios en varias mercancías. Sin embargo, en otras mercancías como los alimentos, estamos observando que han tendido a estabilizarse. Es decir, luego de los shocks que supuso el año 2020, pues han tendido a volver a sus niveles casi normales de precios. Y estos son muy buenas noticias. Otro elemento que ha sufrido cierto efecto positivo, pero esto principalmente derivado de algunos procesos climatológicos que han afectado principalmente a Brasil, son los precios del azúcar. Desde más o menos julio del año pasado hasta la fecha hemos estado experimentando niveles de precios excelentes, con muy buenas noticias para nuestros exportadores de azúcar. Recordemos que el azúcar es uno de los principales, si no es que el principal producto de exportación. Y por ende, pues muy buenos niveles de precios suponen muy buenas noticias para nuestro país. Lo mismo sucede con el café, que ha tenido pues un año muy bueno y aunque ahorita se observa una leve reducción o estabilización de los precios, también ha sido un excelente año con muy buenas noticias, insisto, para nuestros productores. Y por último, en este espacio, hablemos de los contenedores. ¿Qué está sucediendo con los contenedores? Pues bien, es exactamente el mismo efecto que el resto de las mercancías que les he mencionado. Los contenedores también tienen un comportamiento similar a las mercancías y conforme el comercio se ha ido reactivando y se ha reactivado casi de golpe, todos al mismo tiempo, ha supuesto también un increíble incremento en la demanda de contenedores, en la demanda de carga marítima. Vean ustedes los índices de carga marítima, cómo se mantenían estables hasta los meses de la pandemia, los meses en que detona todo, marzo, abril, mayo del año pasado, y cómo a partir de estos meses, cuando aprendemos a sobrellevar el embate del virus, aprendemos a sobrevivir a la pandemia, comienza a dispararse impresionantemente. Esto también ha supuesto de alguna forma presiones e incrementos en los precios de algunos servicios que repercuten en algunas mercancías y que por eso pues vemos con preocupación o hemos visto de alguna forma noticias de escasez de contenedores, pero es eso, ¿verdad? Evidentemente lo que estamos esperando es que pues todo se normalice para que pues, de alguna forma los flujos comerciales continúen su curso sin ninguna complicación. Bien, damos vuelta a la página entonces y hablamos de proyecciones de comercio mundial. Lo que observamos de alguna manera a partir de los meses drásticos de la pandemia, como pueden ver ustedes en esta gráfica, es un cambio estructural en el comercio mundial. ¿Qué significa esto? Que estos meses perdidos
estamos ahora todos los países en proceso de correr para esta recuperación y que definitivamente todo dependerá si todas las estructuras terminan por alinearse y por normalizarse como esperábamos, que no será en el corto plazo, pues pueden suceder dos situaciones: que ya este cambio estructural nos obligue a mantener una tendencia diferente, o que por el contrario, pues en el mejor de los casos, en el mediano plazo, recobremos esta tendencia original que manteníamos eh, pues en los años previos a la pandemia. Hablemos un poco de Estados Unidos, de nuestro principal socio comercial. Esto es algo que hacemos siempre y que me parece muy interesante, sobre todo por lo que estamos observando en esta economía, la más importante de América. Para nosotros, nuestro socio comercial más importante, que nos interesa que esté bien, porque dependemos en gran medida de ellos, no solo por el comercio, también por las remesas, pues hay que reconocerlo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sucede en Estados Unidos? Este país proyecta un excelente crecimiento económico. Tienen excelentes niveles de inmunización. Sabemos que ya van más allá del 55% de su población inmunizada. De hecho, allá el tema es diferente. Ustedes lo han de saber mejor que yo, diferente a lo de los países latinoamericanos. Acá no tenemos vacunas para todos. En Estados Unidos están pidiéndole a la población que por favor vayan a vacunarse, ¿verdad? Entonces, un país que respondió muy bien, y a pesar de las bajas humanas que tuvieron al inicio, pues han logrado manejar muy bien la pandemia, ¿verdad? Esto es muy interesante entonces, porque se está proyectando, como lo habíamos visto al inicio del año, uno de los mejores cierres económicos para el año para Estados Unidos en muchos años, ¿verdad? Sin embargo, volvemos a repetir un poquito la temática. La inflación en Estados Unidos también supuso en algunos momentos algunas noticias alarmantes, ¿verdad? Y pues yo quiero de pronto que nos detengamos acá un momento, ¿verdad? ¿Qué sucede por qué por qué hay tanta inflación? ¿Por qué hay tal incremento de precios en Estados Unidos? Pues bien, en principio, los mayores incrementos de nuevo se están dando por derivados del petróleo. Como pueden ver ustedes acá, hemos estado experimentando niveles interesantes en los últimos meses. En mayo la inflación cerró en 5.4%. Sin embargo, al hacer doble clic a los componentes de este proceso inflacionario, básicamente los grupos de productos que están presionando a la inflación son los automóviles y camiones usados, la gasolina y el diésel, ¿verdad? De nuevo, vean ustedes, 45% de incremento en el precio de la gasolina y 44% en el diésel. Y por ahí también un poco servicio de gas, que también es derivado del petróleo. Y por el contrario, los alimentos únicamente crecieron un 2.4% dentro de lo normal para los procesos inflacionarios de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que de nuevo lo que estamos observando a simple vista en Estados Unidos es un shock impulsado por los derivados del petróleo, como sucede en la mayoría de economías. Dado que la inflación aún no se ha estabilizado en Estados Unidos y que esperamos que pues, en un mediano plazo tienda a hacerlo, Estados Unidos ya ha mencionado, como les decía, que está llegando a acuerdos con los países productores de petróleo para evitar más recortes, y pues cuando ya se normalice el proceso de consumo y de recuperación del consumo, pues espera que también la inflación tienda a estabilizarse. Sin embargo, mientras esto ocurre, la confianza del consumidor en Estados Unidos, que sabemos muy bien, pues lo hemos dicho muchas veces, es la base de la economía de Estados Unidos, el consumo, todavía se encuentra en niveles relativamente bajos. Digo relativamente bajos porque niveles normales de confianza del consumidor están alrededor de 90, 100%, y el cierre de julio del 2021 estuvo en 81.2%. Insisto, si bien es bajo en comparación a los niveles pre-pandemia, lo que observamos es una tendencia positiva, lo cual pues también es bastante optimista desde un punto de vista del proceso de recuperación que ha llevado a este país, que como hemos dicho, ha sido bastante bueno. Y bueno, cuando lo vemos desde el lado de los productores, el índice de manufactura es todo lo contrario al índice de confianza del consumidor. Ha tenido un comportamiento positivo desde julio del año pasado, y mantiene esa tendencia, lo cual es bastante bueno, porque entonces estamos viendo
muy buenas percepciones de parte de los industriales. Y esto, pues, evidentemente es otro signo de recuperación económica del país. Algo que también nos gusta hacer hincapié es el proceso de recuperación de los niveles de empleo de este país. Vimos en la última vez que nos reunimos con ustedes, que el desempleo en Estados Unidos alcanzó niveles impresionantes durante la pandemia. Llegó a estar arriba del 14%. Y desde ese momento, tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de los países posiblemente mejor preparados para todos estos procesos de alteración del empleo, ha tenido o ha mostrado una tendencia negativa, lenta, pero bastante segura a partir de mayo del año pasado. Y esto pues obviamente puso un poquito en tela de juicio, en duda, sobre qué pasaría con el empleo latinoamericano y con evidentemente las remesas que llegan a nuestros países. Se esperaba que corrieran mucho peligro, que se redujeran, y pues ya vimos y lo veremos en unas gráficas más adelante, que fue todo lo contrario, ¿verdad? Y eso también de alguna manera tenemos que tomar en cuenta que los niveles de empleo, al separarlos por grupo étnico en Estados Unidos, muestran que el empleo latinoamericano ha sido uno de los que mejor recuperación ha mostrado en los últimos meses. Bastante optimista también entonces, porque así como se recuperan los niveles generales de empleo y baja el desempleo, así también esto favorece a nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos. Esto obviamente también tiene un componente que lo complementa y que de alguna manera ha supuesto pues algunos análisis por parte de los que toman estas decisiones en Estados Unidos. Durante muchos años Estados Unidos ha puesto en práctica el modelo de seguro de desempleo, de ayudas económicas a las personas, y evidentemente, como pueden ustedes observarlo en esta gráfica, en los meses más complicados de la pandemia, supuso una multiplicación impresionante de los desembolsos por seguro de desempleo que ha ejercido este país. Esto no solo llega a los nacionales americanos, sino permea a todos los sectores, a todos los grupos étnicos que trabajan en Estados Unidos, y evidentemente esto ha supuesto también beneficios para nuestra población guatemalteca viviendo en este país. Esto, de alguna manera, y les pido que lo tengan en mente para cuando lleguemos a ese apartado, supuso también una enorme ayuda para las remesas en Guatemala, porque aquellos que no tenían trabajo, aquellos guatemaltecos que perdieron su trabajo, también se vieron beneficiados por este seguro de desempleo y las remesas siguieron llegando, ¿verdad? Es decir, pues todo estuvo a nuestro favor de alguna u otra forma. Bien, damos vuelta a la página nuevamente y ahora sí hablemos de Guatemala. Durante el año 2021, las cuentas nacionales nos muestran que el primer trimestre tuvo un crecimiento de 8.18%, una recuperación económica excelente que supera lo registrado en el año pasado. En mayor parte, este buen inicio de año se debió al proceso gradual y muy ordenado de reapertura económica, pues aunque ustedes no lo crean, ha sido de los mejores procesos a nivel centroamericano, y al flujo constante de remesas que fueron, pues, de alguna forma un salvavidas para los miles de familias guatemaltecas beneficiadas con este ingreso de divisas, que de alguna forma repercute directamente en el consumo y pues se replica a nivel general, ¿verdad? En el año 2020 registramos 2 trimestres, como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, cuando acumulamos 2 trimestres de decrecimiento económico, y un último trimestre, el cuarto trimestre, que comenzaba a dar signos de recuperación. Es decir, al acumular los trimestres, el cuarto trimestre fue tan bueno que supuso darle la vuelta a la tendencia que traíamos en crecimiento, o pues en este caso de crecimiento económico. Esto significó por ende que superáramos las proyecciones de caída económica que en un inicio teníamos. Si ustedes se recuerdan, hablábamos de caída del 3% de la economía en 2020, un poco más tal vez, y terminamos cerrando en 1.5%, ¿verdad? Y por eso es que también las proyecciones de cierre a partir de este buen primer trimestre que observamos van desde un escenario muy pesimista, que se esperaría que cerremos
en 3% a un escenario muy optimista cerrando en un 5%. Vamos a ver esto cómo se desenvuelve en el resto del año. Para eso entonces nos apalancamos un poco del índice de desarrollo económico, el índice de mensual de actividad económica, que de alguna manera nos da un anticipo de cómo esperamos que se comporte el año. Vemos con muy buenos ojos el comportamiento de la economía, si ven ustedes, en números positivos a partir de enero. Y esto lo complementamos con el desempeño de las ventas que observamos a través de las declaraciones del valor agregado, del impuesto al valor agregado que se presentan ante la SAT. Y vemos con muy buenos ojos cómo en datos acumulados a junio de cada año observamos un crecimiento de 19.4% generalizado en las ventas, que esto supone el agregado de todos los sectores económicos. Pero más allá de detenernos en esta gráfica, veamos algunos de los sectores económicos más importantes para Guatemala. Se observa una recuperación casi generalizada en los sectores, pero por ejemplo, en el sector de agricultura y ganadería, continúa con un excelente desempeño, en tanto que la industria la observamos muy sólida, con una pequeña caída únicamente en marzo y en adelante con un comportamiento bastante confiable. ¿A qué se debe esto? Pues estos dos sectores fueron los que menos sufrieron obstáculos durante la pandemia, pues son los sectores más importantes. De acá depende en gran medida los productos de consumo inmediato, de consumo vital, alimentos principalmente, medicamentos, etcétera. Y a eso se debe el buen momento por el que pasaron, más bien dicho, que no tuvieron que pasar un muy mal momento durante el año pasado y el buen momento en el que se encuentran ahora. Así también comercio muestra signos muy excelentes de recuperación. Ya vemos cómo mantiene una tendencia bastante estable y pues buenas noticias para los servicios. También comienza a mostrar niveles de ventas y de recuperación bastante estables y muy similares a los periodos prepandemia. Un poco de buenas noticias también o esperanzadoras es que comenzamos a ver ya recuperación en el sector de hoteles y restaurantes. No llegamos todavía a los niveles de ventas reportados en los meses prepandemia, pero sí muy buenos niveles ya pues para el presente año. Y algo que me llama mucho la atención y que de pronto es oportuno hacer una reflexión en este momento es cómo los servicios sociales y de salud que se encuentran en este segmento han comenzado a reportar repuntes en sus ventas, lo cual puede interpretarse también como símbolo de demanda de servicios de salud. Esto significa que no podemos bajar la guardia ante la pandemia, que pues ya hayamos comenzado el proceso de vacunación, no significa que estemos ya inmunizados y hay que tener cuidado con esto. Una demanda elevada de servicios de salud puede implicar también procesos de contagio, como los hemos estado viendo, con efectos no deseados para la economía. Y por último, el sector de la construcción sigue todavía con un comportamiento bastante estable, lo cual lo vemos con mucho optimismo. Y quisimos agregar acá el sector de enseñanza, de educación, porque si bien sabemos que ellos no pagan IVA, sí están grabados algunos servicios asociados a la enseñanza y pues obviamente esto nos da un punto de partida y vemos cómo en los últimos meses han alcanzado muy buenos niveles de ventas, de facturación, similares a los meses prepandemia. Hablemos de la inflación en Guatemala. ¿Qué sucede con la inflación? Pues bueno, tuvimos algunos meses bastante complicados en cuanto a los niveles de inflación, pero al igual, de manera muy similar a lo que hemos hablado con Estados Unidos y a nivel mundial, los niveles de inflación que nosotros experimentamos también están asociados a los precios de los combustibles. Y esto es lo que ha implicado de alguna forma el incremento generalizado, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la gráfica del centro la ponderación, el peso que tienen los diferentes grupos de productos en el complemento, en la inflación, el índice de precios del consumidor de Guatemala, donde el principal, lo que más gastamos es alimentos, vivienda, electricidad y gas derivado del petróleo y transporte, por mencionar los principales, ¿no? Y transporte asociado directamente a los precios derivados del petróleo. Y como ven ustedes en la gráfica a la derecha, el componente que más ejecutó presión inflacionaria y que sigue haciéndolo durante todo el año son los precios del petróleo, medido aquí a través del transporte. Entonces, de nuevo, lo mismo que sucede en el resto de economías y también en Estados Unidos, nuestro principal componente de presión sobre los precios sigue siendo los precios del petróleo, que pues es una
como decimos comúnmente, una inflación importada. Por acá un poquito el comportamiento de cómo ha estado los segmentos y su proceso de ajuste de precios. Vemos cómo alimentos y bebidas en los meses posteriores a la pandemia sufrieron ese efecto de demanda que presionó los precios al alza y cómo ha tendido a estabilizarse hasta niveles muy similares a los meses prepandemia, como el transporte, acá por el lado derecho, pues tiene ese efecto que hemos estado observando, aunque ya con una leve estabilización en junio, y como pues vivienda y electricidad y gas, influenciado también por los precios del petróleo, ha supuesto algunos incrementos, y por el contrario, prendas de vestir y calzado que siguen con un crecimiento negativo de los precios, ¿verdad? Esto pues obviamente porque durante estos meses complicados tendemos a consumir menos productos que no consideramos vitales y los sustituimos por estos que sí son vitales, y por ende pues una baja en la demanda supone pues también una reducción en los precios, ¿verdad? ¿Cómo nos encontramos en el comercio exterior? Pues muy buenas noticias. Este es el comportamiento mensual de las importaciones de Guatemala, y vean ustedes en su crecimiento interanual, mayo, que es el último dato que tenemos disponible, creció 66% en comparación al año anterior. Pero más importante que eso, cuando acumulamos el crecimiento del año y comparamos acumulado mayo contra mayo del año pasado, supone un 33% de crecimiento. Muy, muy optimista, considerando que la proyección de cierre está o se encuentra fijada por el Banco de Guatemala entre 9.5 y 12.5%. Sin duda alguna esperamos que esto se cumpla. Cuando observamos los grupos de productos, estos 10 productos que les he colocado acá suponen el 50% de las importaciones de Guatemala. Vemos cómo se han recuperado las importaciones básicamente en todos, ¿verdad? Y acá un dato muy interesante que siempre me gusta mencionarles: si solo consideramos gasolina y diésel sin tomar en cuenta el resto de derivados del petróleo que nosotros importamos, es más del 10% de la factura de importación del país. Es muy importante, ¿no? 2 productos más del 10%. Es impresionante lo de que dependemos de los derivados del petróleo, evidentemente, y por ello pues también es esa presión de precios que estamos experimentando. Por el lado de las exportaciones, muy, muy parecido también, un crecimiento bastante positivo, y de nuevo, si agregamos el crecimiento a mayo del 2021 contra el observado acumulado a mayo 2020, observamos un 16% de crecimiento de las exportaciones, muy, muy bueno, y que también se encuentra entonces dentro de la proyección que el Banco de Guatemala se ha fijado, que esperaríamos las exportaciones crezcan entre 8.5 y 11%. Y de nuevo, estos 10 productos suponen más del 50% de lo que nosotros exportamos al exterior. Y vean ustedes, excelente para los artículos de vestuario. Pues, la maquila en Guatemala es muy, muy importante, vital, y como pues el resto de nuestros productos tradicionales y pues que suponen la mayoría de nuestras exportaciones han tenido un muy buen comportamiento, salvo por ahí algunos productos agrícolas que sufren algunos temas de precios internacionales, sobre todo porque el azúcar no ha alcanzado todavía el proceso de buenos precios que estamos experimentando, pero pues vamos con muy buena posición. ¿Cómo está la confianza en la actividad económica? Impresionante cómo a partir de abril comienza a recuperarse con factores positivos que pues vale la pena que los mencionemos. Se percibe un clima de negocios favorable, una percepción de la economía mejor que el año pasado, sin duda alguna, y una proyección muy optimista a mediano plazo para el cierre de este año. Sin embargo, factores negativos que no debemos perder y que esperamos que estos tiendan a tranquilizarse un poco es que todavía observamos una incertidumbre por la coyuntura actual, principalmente por los procesos socioeconómicos que estamos observando, sociopolíticos, y pues obviamente esto tiene un efecto negativo en las inversiones. Esperemos que tiendan a normalizarse. Finalmente, 2 diapositivas que me parece oportuno mencionarles a ustedes. Primero, hablemos del desempleo. ¿Qué sucedió con el empleo en Guatemala? Sabemos que no contamos con datos totales del empleo en el país, porque evidentemente el componente de la informalidad pues suma aquí un gran efecto que no podemos medir, o por lo menos no podemos estimar a ciencia cierta. Sin embargo, cuando observamos los cotizantes al ICS, las personas cotizantes al ICS en el sector privado, hemos observado cómo en los meses más drásticos de la pandemia redujimos en casi 200,000 personas los niveles de empleo, y cómo a mayo
básicamente hemos recuperado los niveles de empleo, incluso a niveles, valga la redundancia, similares a los meses prepandemia. Excelente esto, muy buenas noticias. Recordemos pues que el factor humano es el más afectado al final de cuentas en todo proceso de crisis económica. Por acá tal vez solo como complemento, este es el nivel de empleo en el estado. Interesante cómo sigue expandiéndose incluso en los meses pues de los más drásticos de la pandemia. Pues solo esto queda el dato como reflexión nada más. Y finalmente, para ya terminar esta intervención, las remesas. Sin duda alguna, las remesas han sido muy positivas para el país, han ayudado sin duda alguna a que el país se mantenga a flote y esto creo que se complementa con la resiliencia que ustedes empresarios han mostrado y que siguen mostrando para superar la crisis económica. Es decir, estamos mejor que el año pasado gracias al ímpetu de nuestros empresarios y al esfuerzo de nuestros nacionales en el extranjero. Así es que luego de un año en donde pensábamos que las remesas caerían drásticamente, terminaron con un crecimiento de 7.9%, tal vez menor que lo observado en los años anteriores, pero muy bueno considerando que estábamos en un año tan drástico. Y al acumular las remesas a junio de este año y compararlo con todos los periodos a junio de los años anteriores, llevamos un crecimiento de 42% de ingreso de divisas. Sin duda alguna, muy buenas noticias para el país. Deseo terminar entonces esta intervención y les agradezco su atención por esta hora que han estado con nosotros. Recapitulemos solo como una reflexión final qué es lo que hemos observado: una recuperación económica con un excelente ritmo, el mejor en los últimos 80 años si consideramos el bache que supuso la pandemia. Sí es una recuperación desigual, no todas las regiones están respondiendo al mismo nivel. Evidentemente el tema de la vacunación es clave en este proceso. Los niveles de desempleo, por lo menos en el país que más nos interesa, Estados Unidos, pues están alcanzando cierta estabilidad. No va a la velocidad que quisiéramos, pero lleva un muy buen comportamiento y hay muy buenas proyecciones de crecimiento para Estados Unidos. Pues nos interesa mucho que este país crezca porque se espera que tenga un efecto contagio en el buen sentido, contagio económico para el resto de economías que estamos bajo su influencia. Y pues por último, buenas proyecciones de crecimiento para Guatemala, excelentes expectativas, muy buena percepción de la confianza en la actividad económica de nuestros agentes económicos. Esperamos que así termine el año. Por la parte tal vez no tan positiva, sí reconocemos los procesos inflacionarios generados principalmente por estos shocks de oferta y demanda que supuso la pandemia y esperamos que los combustibles no sigan subiendo, ¿verdad? Que la proyección que la Administración Energética de Estados Unidos ha fijado, pues sí se cumpla, pues eso es bastante esperanzador, que llegue a estabilizarse el barril de petróleo, porque estabilizaría los niveles generales de precios. Y bueno, tema muy complicado, los niveles de vacunación, como les decía, esperamos que pues ya comience a repuntar esto para Guatemala. Y finalmente, pues algo que sí podría condicionar negativamente la recuperación económica son los niveles los conflictos sociopolíticos que enfrentamos. Pues bueno, esperemos que no haya mayores Carlos, muchísimas gracias por esta valiosa información. Ya vamos a regresar con él en la parte de las preguntas, pero sí, nos pudimos dar cuenta toda la información, los datos, pero sobre todo el análisis de cómo estamos, cómo estuvimos también en meses anteriores y también lo que se espera para un futuro y los próximos meses más cercanos. Así que muchísimas gracias, Carlos. Ahí te vemos de nuevo. Te estábamos agradeciendo por este análisis y por esta hora repleta de información y de datos que estoy segura serán de mucho provecho para la gente que también está detrás de cámara escuchando. Por cuestiones de tiempo, vamos a seleccionar una pregunta que me parece muy interesante, pero de igual manera, todas las preguntas que nos hicieron llegar se las vamos a contestar personalmente vía correo electrónico para que queden con toda la información y, por supuesto, contestadas todas sus interrogantes. Así que, Carlos, dicen por acá, con relación a los riesgos que pueden condicionar la recuperación económica adicional al tema del virus,
¿cuál considera que es el segundo factor al cual deberíamos de prestarle más atención? Esta pregunta la hace Rodrigo Toledo Sarabia. Muchísimas gracias por la pregunta. Así que, Carlos, dejamos de nuevo la palabra para hablar del segundo factor, a lo mejor, que tienen que prestarle atención. Gracias, don Rodrigo. Gracias por su pregunta. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, el factor sociopolítico de Guatemala es el segundo riesgo más importante al que creo yo que más le debemos poner atención. Y además, no solo los de Guatemala, recordemos que algunos conflictos también políticos que están viviendo otras regiones, pues de alguna forma ejercen una influencia en la realidad del país. Sabemos que existen diversidad de opiniones políticas, diversidad de percepciones de la realidad, y evidentemente las cosas que suceden afuera pues nos van a seguir afectando. Entonces, este sigue siendo un factor que podría condicionar el comportamiento económico y que se cumplan las proyecciones que hemos trasladado a ustedes, pero también así esperamos que finalmente, como pues guatemaltecos, entendamos que solo unidos podremos cumplir con esa recuperación económica que nos hemos proyectado y que tanto necesitamos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Hay más preguntas, pero las vamos a contestar, como ya les había dicho, directamente vía correo electrónico, y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Pero de nuevo, muchísimas gracias por estar del otro lado. A través de programas como esta charla, esta presentación, también nos damos cuenta cómo BAM se encuentra trabajando y evolucionando para cumplir su propósito: promover el desarrollo económico sostenible para el bienestar de todos nosotros. Así que gracias, como les había dicho, por estar del otro lado. Para finalizar este evento, queremos también invitar a María Regina Benavente, gerente de banca comercial, para que ella nos dé las últimas palabras ya de cierre, agradeciendo de nuevo a cada uno de los presentes por conectarse, por su tiempo y por acompañarnos. Buenas noches, Regina. Adelante, por favor. Muchas gracias, Anitza. En nombre de BAM, les agradecemos haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos esta noche. Como ya hemos mencionado, nos sentimos orgullosos de contar con 95 años al servicio de los guatemaltecos, con el propósito de promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Cada día nos encontramos con la tarea de brindarles esas soluciones financieras que se caracterizan por su servicio excepcional, la innovación constante y la cercanía, para brindarles la asesoría y herramientas necesarias que contribuyan al éxito de cada negocio que ustedes emprenden. Queremos seguir siendo aliados estratégicos que ustedes necesitan, que nos permitan acompañarlos en el propósito de sus proyectos. Por eso, iniciativas como Horizonte BAM están presentadas para aportar un valor agregado a sus empresas de la mano de expertos en el ámbito financiero. Los esperamos en nuestros próximos espacios para seguir creando sinergias y contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y feliz noche por acompañarnos. Muchísimas gracias, Regina, y de nuevo muchísimas gracias a todos por su tiempo, por conectarse, no importando dónde, y estamos seguros que aprendieron muchísimo de todo lo que Carlos hoy estuvo compartiendo con nosotros. Como muy bien decía Regina, será hasta la próxima, cuando nos volvamos a encontrar acá con otro programa más de Horizonte BAM. Mientras tanto, muy buenas noches y de nuevo, gracias por estar.